Buenos días, República Dominicana, buenos días al mundo. Feliz año nuevo para toda nuestra teleaudiencia local, nacional, internacional. Este es el primer programa de esta semana y el primer programa del año 2022. Hoy vivimos el 3 de enero, año 2022. Ya todo es un proceso de adecuación de la mentalidad. Quienes hacen cheques, quienes utilizan fechas para algunas cosas, tienen que tomarlo con calma. Es el proceso donde se dañan más cosas por el tema, más cartas, más cheques y todo esto por el nuevo formato de fecha. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos. Para nosotros un privilegio que ustedes nos acompañen, como siempre, en estas 2 horas de programa que realizamos desde el Estudio B de Super TV, Canal 55, Santiago de los Caballeros, y desde aquí para todo el país y el mundo, siempre bendecidos cada mañana por las palabras que recibimos desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia, esas palabras que nos alimentan el alma, el espíritu, y que siempre nos mantienen conectados con el compromiso que todos tenemos que tener con el planeta, con el país, con nuestra sociedad y nuestras familias. Damos los buenos días a don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Edison Meléndez. Felicidades en este nuevo año. Salud, prosperidad, facilidad. Igual para los amigos y amigas que nos siguen a través de Super TV 55, el canal de todos, los que están aquí, los que están allá, allende los mares. Con la gracia y la bendición del Todopoderoso, aquí estamos, luego de la Santa Misa, que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Viviendo este lunes 3 de enero, año 2022. Hay que estar pendiente para destacar la fecha. Ya cambiamos de año, estamos iniciando este 2022, que esperamos que las expectativas y que los objetivos y metas puedan cumplirse. 3 de enero, tercer día del año, y ya entramos en el conteo regresivo. 362 días para finalizar este año. Vamos a recibir a Xiomara con el primer café de este año. Así es, Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Café Santo Domingo y estas 3 variedades de café, 100% gran origen. Muchas informaciones para intercambiar con ustedes en el plano local, en el plano internacional. En el fin de semana, el atentado contra el presidente o el primer ministro que asume como presidente o está al frente del gobierno en Haití, saliendo de una catedral en conmemoración de un aniversario más de su independencia, se dio esta situación en la que el presidente salió ileso de este proceso. Que yo entiendo fue una señal que le enviaron, Sí. fue como un mensaje que le enviaron al primer ministro de Haití. Recuerden que allí hay bandas, hay organizaciones que son las que dominan todo el espectro de este país que, como decimos nosotros, merece mejor suerte. Y ellos tenían todas la de hacer y concretizar este atentado, pero parece ser fue una señal, no sé si al primer ministro, no sé si a aquellos que quieren llevar el orden en Haití para que de alguna manera este país pueda salir hacia adelante y organizarse como nación con todas las estructuras jurídicas que un país requiere para tener orden, para tener seguridad y para poder económicamente desarrollarse. Ha tenido la cara muy dura este señor. La sociedad haitiana lo culpa a él de ser parte del magnicidio en contra del presidente, y él insiste con la cara dura de presentarse a un posible torneo electoral en busca de la presidencia de la República, cuando el pueblo haitiano le ha mostrado su rechazo y lo etiqueta a él como uno de los responsables de esto, que creo que lo que debería estar haciendo es buscar una salida amigable del gobierno, porque ¿qué es lo que muestra este señor? Que si de darse elecciones y él pudiera resultar electo, lo que sí se queda claro es que él sería un elemento de intranquilidad y de inestabilidad, porque hay un rechazo
total de los grupos que controlan Haití, que eso sucede en todas partes del mundo donde hay oposición. A veces los métodos no son los correctos, pero este señor lo que debe hacer es darle forma al proceso electoral y ni siquiera presentarse para que haya un proceso transparente, sin violencia en el pueblo haitiano. Es lo que debe hacer, pero a veces los políticos insisten en tratar de hacer piruetas para ver cómo permanecen en los espacios de poder, y esto es lo que estamos viendo en Haití. Con no estamos de acuerdo. Yo creo que la solemnidad del poder hay que respetarla, sea quien sea. Hay un orden sucesoral, la justicia se encargará en los tiempos venideros con estas cosas. Siempre apostamos y apostaremos al fortalecimiento institucional, que esperamos que algún día el pueblo haitiano pueda conseguirlo, y debe la clase haitiana entender esto. Este señor se andaba paseando y se anda paseando como si nada hubiese pasado. No escuchan, no ven el rechazo que la gente siente hacia ellos. Usted recordará que hubo una solicitud, una petición de interpelar al primer ministro por parte del fiscal de ese entonces, y sí, la respuesta fue destituirlo, porque es vox populi de que este señor de alguna manera influyó o tiene algo que ver o algo que aportar en esto que todavía no se conoce de la autor intelectual de la muerte del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Otras noticias ocurridas este fin de semana, y decíamos nosotros que normalmente para las fiestas de fin de año había mucho más accidentes, mucho más fallecidos. Ya el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, resalta unas 21 personas fallecidas en diferentes hechos. Uno que ha enlutecido a Bonao fue la muerte de 2 personas y la herida de una tercera por parte de un señor que, dicen los reportes, quería que le colocaran una música, y aparentemente se negaban o le decían que esperaran, y esto no fue suficiente para que él se enfundara un arma de fuego y acabara la vida con 2 personas que, según los testigos y amigos del sector, vecinos, eran 2 personas muy humildes y muy queridas. Uno, un ex pelotero, vidas jóvenes que se pierden por este señor no entender una situación o querer resolverlo todo con la violencia, que es la que hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Ahí andan prófugos de la justicia, tanto él como un acompañante, el cual también se ve involucrado en este tremendo y horrible hecho que ha consternado a toda una población. Así es, el caso también, un fin de semana muy trágico, el caso también que desbordó las redes, el caso de Baní, un agresor, un señor que sin ninguna compasión por un accidente agrede a una mujer, y son tan valientes que hacen o accionan y posteriormente se dan a la huida. Si usted tiene tanto valor para usted hacer acciones como esta, usted debe de dar la cara, de la cara y evite cualquier cosa, porque si se tiene tanto valor para hacer esto, y el caso de la violencia en República Dominicana que se está saliendo de la mano, y uno siempre resalta aquí la visión torpe, desenfocada, que se tienen desde muchos espacios, unos que creen que el problema se va a resolver rezando, y otros que no tienen ningún tipo de foco para dar y entender lo que se está haciendo. Cuando usted ve estas situaciones, ¿cuáles son los temas? Nosotros nos hemos convertido en un país callejero, que todo es un teteo y una cosa en la calle, increíble, sin orden, sin normas, y es donde sucede este tipo de cosas. Muy lamentable, no se ha querido tratar este tema a profundidad, solamente se ven los movimientos de policías, como si el tema violencia, que es un tema interior de un ser humano, del por qué no puede, este señor no le quieren poner la música, váyase de ahí, váyase para otro sitio. Pero como sociedad nosotros hemos caído en una especie de limbo con esto, porque como decíamos, hay gente que entienden que es con la que si yo quede la fe
que vamos a resolver esto, y quienes están encargados desde el gobierno con esto están en Belén con los pastores, enfocados en policía, y ahí veíamos al jefe de la policía en actos, diríamos que populistas, de que él mismo entrando a lugares y haciendo allanamientos y cosas, cuando desdiciéndose él mismo que había dicho que ese tipo de cosas en una gestión de él no se iba a hacer. Señores, para usted entrar a un negocio, para usted entrar a una casa, tiene que ir acompañado de un fiscal. Los policías no son más que un auxiliar de la policía, pero ellos se sienten dueños y amos de los espacios públicos. Alexis Villalona es el nombre del individuo que anda prófugo y que este fin de semana hubo varios allanamientos en su búsqueda por parte de la policía y una representación del Ministerio Público. Tanto el de Bonao como este de Baní son los más buscados o los más conocidos este fin de semana. Este señor que le dio una bofetada, es lo que se ve en el video, ya dice que fueron otras más que no fueron filmadas. Se ve esta mujer como cae al pavimento después de este señor de forma inmisericordia darle esta bofetada. El pueblo dice una tabaná, y vaya usted a saber, un hombre con una estatura y una corpulencia que su fortaleza pues lleva a cualquier persona, más a una mujer, con un golpe de la contundencia que le dio a perder incluso hasta el conocimiento o haber provocado daños peores cuando cae al piso y está siendo buscado. Se denunciaba de que 3 familiares, incluyendo el padre, habían sido detenidos. La policía hoy aclaró de que solo fue para interrogarlo y saber del paradero de este señor, que deberá responder a las autoridades, porque realmente hechos como estos deben ser castigados y no permitirse de ninguna manera. Eso no va a cambiar mientras nosotros no empecemos a trabajar eso. No lo empecemos a trabajar como sociedad. Y siempre decimos, hay un grupo que a veces chocamos con algunos grupos religiosos por este tema, de que ellos entienden que en un Estado de Derecho la gente debe ser ganado, debe ser reces que se lleven por donde ellos digan. Y la peor parte es ver gente que son parte del Estado siendo parte de estos grupos que buscan. República Dominicana es un Estado social, democrático y de derecho, que es lo que hay que fundamentar y buscar la manera, como lo dice el artículo 7 de la Constitución, Estado social, democrático y de derecho. Los niveles de violencia común, que son cosas como esta, porque la violencia de nosotros es una violencia, aunque con altos niveles, violencia simple que se da en este manejo, que nos causa muchos problemas, pero que tenemos que trabajar. Las cosas no se resuelven solas ni esperando la llegada del que si yo qué, del Mesías, no. El Estado debe, con políticas públicas, intervenir este y otros temas que son otras pandemias también en República Dominicana. Publicidad y ya volvemos con las portadas de los diarios. Diario 55, su revista informativa.
Vamos a dar un vistazo a las principales noticias que hoy publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal en este primer programa de año, con algunos inconvenientes al iniciar, pero ya estamos en el aire, que es lo principal, porque las estadísticas, y lo decíamos nosotros la semana pasada, iban a estar en aumento con esto de la nueva variante que ya está en el país y que iba a producir muchos contagios, que es lo que estamos viendo. Ya son miles los que resultan positivos y de tener dígitos por debajo de 100, incluso así llegamos a estar. Hoy ya son miles los casos y se irán conociendo más a medida que transcurran los días. Todas estas actividades, fiestas navideñas de fin de año, pues la participación, la conglomeración de personas que buscan recrearse, divertirse, compartir, produce un aumento en los contagios, incluso desde la misma presentación de Romeo Santos, el Grupo Ventura en Santo Domingo y otras tantas actividades. En el fin de semana se hizo una actividad religiosa muy grande. La batalla de la fe. La batalla del odio, diría yo, porque ahí lo que se estaba promoviendo era odio, discriminación, pero eso lo vamos a estar detallando más adelante. Yo creo que los espacios, si hay algo que Dios enseñó, fue, o lo que dice el primer mandamiento, es amar al prójimo. Y estos grupos se han enfocado en estos temas de despreciar, de descalificar, que yo creo que quien promueve la fe debería dedicarse a promover la fe. Pero eso lo vamos a tratar más adelante. Iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. Abinader proyecta redimensionar vías de tránsito en Santiago. 2 muertos y 4 heridos en accidente de tránsito en Villa Altagracia. Muchos accidentes de tránsito y los resultados peores para motociclistas, que fue el 70 y algo % de los fallecidos en accidentes de tránsito. Santiago no registró fallecimientos por la fiesta de Año Nuevo. Policía en Santiago apresa a hombre, agredió a su madre y se le ocupa cocaína. Alcalde Abel Martínez declara el 2022 como año de la inclusión en el municipio de Santiago. Condenan a 20 años a hombre por abuso de menores. La explosión de un cilindro de GLP deja 6 heridos en Santiago. Garantizan suministro de medicamentos COVID. Al menos 4 muertos y 10 heridos en tiroteo por punto de drogas en Villa Duarte. Organizaciones exigen al gobierno se recupere lo robado. Vamos a la información, otro diario que se origina en Santiago. Contagios COVID-19 se disparan en República Dominicana. Pastor Ezequiel Molina demanda solución problemas socioeconómicos. COE reporta 35 muertes en accidentes durante festividades de Navidad y Año Nuevo. De estas, 14 en la víspera de Nochebuena y Navidad. Confrontación por drogas causa 3 muertos y 10 heridos en Villa Duarte, Santo Domingo. Las 14 durante y después de estos días. Entonces nos vamos al Listín Diario para ver las noticias hasta este momento que publican como han duplicado el número de empleados y el monto destinado a nómina. Ahí se comete el error que se cometió al inicio. Hay un salario número 13 que va a la cuenta. Bueno, no estoy diciendo, pero siempre sucede y le toca a las instituciones que se mencionan ahí detallar esto. Pero también habla del duplicado de empleados. No, porque recuerdo que a la llegada una institución que se dijo que se había duplicado y yo entré a la nómina y era que como se había pagado muchas prestaciones, entonces se veía un gran bulto en la cuenta de nómina y era
el pago de prestaciones de empleados que habían salido y de hecho habían menos. Lo que sí en ese mes se había gastado más dinero por el tema de prestaciones. Jenny Berenice, el 2022 será un año intenso y desafiante. 2022 abre con el COVID por lo alto. Crecer en un hogar con tanta violencia me adelantó la adultez. Es el testimonio de una joven que habla sobre su vida. Y a propósito de juventud, los primeros nacidos en República Dominicana en este año 2022 fueron madres jóvenes, adolescentes y haitianas. Grupo de Medios Corripio anuncia nuevas eficiencias para 2022. Hallan manopla en casa del agresor de Baní. No sé qué tanta relevancia tiene esta noticia. A lo mejor el luchador pertenecía a la cuadra de los rudos. Pensaba mucho, las mantenía mucho yo que no veía ese asunto. Expertos destacan prioridades en salud para este nuevo año. Uno se ríe, pero el asunto no la va a pasar serio. Bien ese individuo. No la va a pasar bien. Caos y quejas en puntos de diagnósticos. Que usted va a uno de esos centros y no sabe cuándo hay más personas buscando o resultados o examinarse, hacerse las pruebas o vacunarse. Que vi ahí que los que más están vacunándose son aquellos que buscan la tercera dosis. Sí. Entonces, ya para concluir con el listín diario y las noticias más importantes, carreteos concluyeron satisfactoriamente, dice el director de la DGCET. Y quinta ola de COVID fuerza a bancos a cambiar horarios. Señores, mucha gente, yo este fin de semana conversando con varias personas, nos decían la cantidad, incluso en hogares donde hay personas con la nueva variante, que esta es mucho más, como decíamos, más contagiosa. Usted recordará que al principio el tema del COVID era el que se alojaba básicamente en la garganta y luego en 10, 14 días era cuando comenzaba la persona a sentir las manifestaciones, la sintomatología. Y esto es friendo y comiendo, esto es de un día para otro, porque es mucho más agresiva, aunque en cuanto al contagio se refiere, no a su efecto. Mucha gente lo pasa desapercibido y entendemos de que hay mucha irresponsabilidad por parte de algunas personas que salen a las calles y comparten a sabiendas de que tienen el virus. Se llevan de una gripe, es gripe que yo tengo. Primeros bebés desde el 2022, madres menores de edad y haitianas. Es una tendencia sostenida desde hace 5 años en las maternidades dominicanas. Estamos viendo el periódico El Nuevo Diario, el cual resalta este hecho. El 2022 comienza con 2.026 casos nuevos de COVID, 2 muertes y filas para pruebas. Son 13.434 los maestros que imparten docencia de forma temporal en el país. Llora muerte de expelotero y mecánico asesinados a tiros en Bonao. Eran cuñados. Los diputados avanzan ajustes para consensuar aprobación de Código Penal. Medio Ambiente acusa a ganaderos de provocar intencionalmente incendios en Sierra de Bauruco. Menores casadas o unidas en República Dominicana hacen 8 veces más trabajos domésticos que sus pares varones. Muere niño de 5 años en un tiroteo en Villa María. Alcalde Carlos Guzmán da positivo al COVID-19 por segunda ocasión. Mueren abuela y su nieto al incendiarse vivienda en La Sursa. Vamos a entonces el Nuevo Diario. Con este terminamos las noticias para hoy. El Nuevo Diario, como siempre, trae el reporte del Ministerio de Salud Pública
con los casos que se conocen de COVID, 654 días de cuarentena, los casos confirmados, las muertes reportadas y casos recuperados. Entonces, vamos a ver muchas noticias internacionales en su portada. La dominicana que programa en la NASA el telescopio histórico ofrece detalles de misión. Así andan los dominicanos por el mundo, muchos que ponen en alto el orgullo patrio. Alcaldía del Distrito despliega masivo operativo de limpieza en toda la ciudad. Parceleros de asentamientos del IAD, el Instituto Agrario Dominicano, inician siembra de 15.000 tareas de arroz en Hacienda Estrella. 35 los muertes en accidentes festividades navideñas. Allanan casa de hombre, agredió y derribó mujer en Baní tras accidente de tránsito. Periodista pide a Abinader pise acelerador hacia el desarrollo de Pedernales. Así andamos en cuanto a las noticias más importantes hasta este momento en el orden local y nacional. Nos vamos ahora con internacionales, deportes, económicas en este inicio de semana con Edison Meléndez. Gracias. Iniciamos este recorrido por el mundo en Puerto Rico, que es a partir de hoy. El gobierno de Puerto Rico exige dosis de refuerzo a empleados en varios sectores esenciales. El primer ministro de Sudán dimite a 6 meses de haber sido repuesto. Jamaica confirma que deportará a Colombia a sospechoso de magnicidio en Haití. Opositores encarcelados en Nicaragua han perdido muchos presos, dicen sus familiares. No más violencia. Nevada y pandemia obligan a cancelar vuelos en todo el mundo. Sismo de magnitud 6.2 se establece en Taiwán. Variante Omicron nubla el final de la pandemia. Detenido en España el rapero dominicano Simon por explotación sexual. Barbados y Cuba pronostican enfermedades respiratorias y piden prudencia. Muere Ana Bejerano, la solista del grupo Mocedades. Nos vamos a las deportivas. Sami en último año de votación. Hablamos de las votaciones para el Salón de la Fama. El dominicano figura en su 10º año y saldrá de manera automática de las boletas para optar e ingresar al Cooperstown. Los gigantes vencen a Licey y se alejan en el primer lugar. Las Águilas triunfan y provocan un triple empate en el segundo lugar. Águilas cumplieron 89 años de su fundación. Rajón Ron llega a Caps por Valentín. Y Messi entre los del PCR con COVID-19. Nos vamos como cada lunes a chequear el precio de los combustibles para esta semana, que tenemos que no hubo variación, y les recordamos a ustedes el precio de los combustibles para esta semana. Tenemos que la gasolina premium costará 252,20 y la regular 239,30. El gasoil óptimo 202,40 y el regular 184,90. Gas licuado de petróleo 127,10 y el gas natural 28,97. Estas son las principales informaciones en el plano deportivo, económico, nacional, internacional, local. Nosotros vamos a publicidad y ya volvemos con más para ampliar, analizar y comentar de estas y otras noticias. Diario 55, su revista informativa.
Hoy resaltan los periódicos, como siempre, los primeros nacidos en este año 2022, como hacen todos los años, incluso hasta el primer bebé del mundo. Nosotros en República Dominicana no somos los primeros ni los últimos en celebrar la llegada de un año nuevo. El primer país está por Australia, por ahí es una islita que es la primera en celebrar el año nuevo. Luego ya en Asia, Europa, nosotros celebramos primero que los Estados Unidos, por haber una hora de diferencia con el este, aunque unas 3 y 4 muchas veces con el oeste. Un país donde hay diferentes horarios, Estados Unidos, un país tan grande. Y nosotros pues celebramos una hora antes que ellos, comparada con la celebración que se hace en el este, sobre todo en Nueva York, donde se hacen estas celebraciones en el principal atractivo que tienen en Times Square, que es donde se concentra una cantidad de personas, aunque las celebraciones fueron muy limitadas, muchas personas que no salieron a las calles a celebrar, ya fiestas que estaban armadas y la contratación de agrupaciones, orquestas, había que pagarla, tocaran o no tocaran, y muchos decidieron hacer la fiesta, aunque no con la cantidad de personas que esperaban. Hay también un problemita por ahí, donde vi una comunicación ayer de Anthony Santos, que estaba amenizando un concierto en el Parque Central de Santiago y que este terminó a las 2 de la mañana, cuando se suponía que normalmente este termina a las 4 de la mañana, las fiestas que ameniza o los conciertos, y la gente estaba protestando. Gente que pagó hasta 200,000 pesos. ¿Qué? Sí, por una mesa de esta que le llaman VIP. Las VIP. Entonces, ahí están la gente que iban hasta a demandar a Anthony Santos, y él dice que no tiene responsabilidades, ya que los organizadores de esta actividad le habían manifestado que tenían el permiso. Sin embargo, llegaron autoridades a las 2 de la mañana para ya terminar la fiesta. Recuerden que él sube un poquito tarde, ya pasada la medianoche, a amenizar estas fiestas, y es normal, es lo que la gente dice, que estas fiestas de Anthony Santos terminan hasta las 5 de la mañana. Y volviendo al tema de los primeros bebés del 2022, ya hablábamos en un comentario breve que hacíamos de que adolescentes haitianas son las que dominan en las salas de maternidad en República Dominicana este tema. Las primeras nacidas o los primeros nacidos son de jóvenes, adolescentes y de haitianas. Y sobre las jóvenes adolescentes dominicanas, estas hablan del porcentaje altísimo que abandonan prácticamente todo. Hablamos de los estudios, es muy poco el porcentaje de mujeres que vuelven otra vez a las aulas, y estas se dedican a trabajar. Vemos una gran cantidad de muchachas con hijos ya jóvenes que están en las bancas de apuestas, las bancas de lotería, y son de los trabajos que uno comúnmente ve estas muchachas cuando pasa por una banca y están con el niño porque no tienen quien se lo atienda, no pueden pagar porque lo que reciben es un salario ínfimo para atender este trabajo, el cual muchas veces buscan por el seguro médico o por estar en alguna actividad productiva, porque la mayoría de estas o tienen personas de mayor edad que no se hacen responsables o son muchachos igual que ellas. Eso es muy penoso, y vuelvo, yo creo que por 1,000,000 de veces, a mostrar este trabajo que habla de eso, de la niñez y la adolescencia en la República Dominicana. Eso, miren, ahí está contenido todo ese diagnóstico que se hizo. Pero no, ayúdame, vamos a hacer esto. Entonces, hablando de eso mismo que habla Fran y de ese estudio hecho por la UNICEF, yo quiero también poner el artículo 7, aquí, Collins, ahí donde tengo el dedo, el artículo 7 de la Constitución de la República. Sí, ahí. El Estado social, democrático y de derecho.
No, pero está bien, lo puedo leer, lo voy a leer. Tenemos un fallito técnico. Dice así: Estado social democrático y de derecho. La República Dominicana es un Estado social democrático y de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto, la dignidad, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de los poderes públicos. Un Estado formado en el respeto a la dignidad y los derechos. Mucha gente que trabajamos el tema pobreza, que trabajamos el tema niños, adolescentes, nos quejamos muchas veces de la inexistencia de políticas públicas para cambiar esto. Y eso es un elemento multiplicador de pobreza. Lo decía Fran, una niña que se embaraza. Primero, está el acoso en las escuelas. Hay una deserción de las niñas que quedan embarazadas. La realidad para el varón es mucho más diferente. Y tienen que desertar. ¿Y ustedes saben qué significa eso? La continuación del círculo de pobreza para esas niñas. Tema que es tabú y no se puede tratar porque los protectores de la familia, que son promotores de pobreza, no se puede tratar el tema porque no se puede hacer políticas públicas. Y el Estado Dominicano, cobarde e irresponsable, no ha podido generar políticas públicas para cambiar esa realidad. Los primeros niños, porque ese es el diario vivir, el 70% de las maternidades o de las mujeres dominicanas que paren son niñas. Y no se hace absolutamente nada. Entonces tenemos un grupo de fanáticos que impiden el desarrollo del Estado de Derecho que consagra, y aparecen ridículos como 5 diputados subidos en una tarima con lo que se niegan a eso, en una cosa de la fe, promoviendo el odio, la exclusión, las acciones a favor de estas cosas. Legisladores que están para garantizar eso y se suben a hacer circo con esos grupos de fanáticos que se niegan a que se hagan políticas a favor de cambiar esa realidad, que rompa el ciclo de pobreza, porque lo que les gusta es promover pobreza, porque en la medida que la gente deja de ser pobre, menos pertenece a esos espacios, porque la gente empieza a tener personalidad y empieza a tener intelectualidad en el sentido de crear sus propias ideas. Y el Estado dominicano ha sido cómplice e irresponsable de esto, de que cuando vienen los programas hay que tumbarlos, porque esos grupos que no creen en los derechos, que no creen en el desarrollo y en la autodeterminación de la gente, ni en la justicia social, le dice al Estado: si hace eso te hago un escándalo y te lo tumbo el proyecto. Y aparecen ridículos que se montan en esas cosas. Y por eso nosotros tenemos que ver cómo cosas como esas nos mantienen niveles altos de pobreza, y a veces nos insultan los fanáticos por decir cosas como estas, que ha pasado toda la vida. ¿O no eran esos mismos grupos que eran amigos de Trujillo y enemigos de Juan Bosch? ¿No eran esos mismos grupos que hacían causa común con Trujillo y fueron partes del golpe de Estado con Juan Bosch porque nunca le ha interesado el desarrollo del pueblo? ¿O no eran esos mismos que eran amigos de Balaguer y enemigos de Peña Gómez? ¿No eran esos mismos grupos que siempre han estado con los peores intereses de este país? 50 años de crecimiento que han ido a parar a bolsillos equivocados, porque se le ha tenido miedo al cambiar la realidad de este país. Y por eso, en el aspecto político, hemos visto cómo en todo el mundo se ha dado esto de los outsiders, que aparece un tipo que dice: no, esto hay que cambiarlo, y la gente se inclina hacia allá. Mucha violencia que hemos visto,
realidad como esa que describe Frank. Niñas, que son las primeras que fueron a las maternidades. Mucha violencia. ¿Se puede trabajar esto con políticas públicas? No. ¿Pero por qué no? Porque hay grupos de la ultraderecha que ellos quieren imponer una visión de cómo deben ser las cosas. Y del otro lado, hay un Estado cobarde e irresponsable que cuando aplica o intenta aplicar algo se deja tumbar el pulso. Y aparecen del otro lado un grupo de ridículos que son cajas de resonancia de ese tipo de cosas. Y por eso nosotros tenemos y volvemos y volvemos y volvemos y volvemos al tema. Es una vergüenza para este país que sea el país donde las niñas más se embarazan. Y los que se niegan a que se hagan políticas públicas para parar eso, tampoco presentan una visión de cómo ellos entienden se debe. No hay que rezar. Nada dejar que esto siga, porque no solamente se condena a esa niña que se embaraza, esa criatura que acaba de nacer, ¿qué usted cree que va a pasar? Dentro del mismo círculo de pobreza. Y a veces a los liberales y a los que están en izquierda nos insultan, porque creemos en la justicia social y creemos en la autodeterminación de la gente. Creemos que el Estado debe ser garante de esas cosas. Nos dicen, agenda no sé qué, que el lunes, que el martes, propongan algo diferente a lo que ustedes promueven, que es la discriminación, el odio, el maltrato a las mujeres. Propongan algo. Porque de verdad con este estadio de cosas que nosotros estamos viendo en República Dominicana, es un asunto vergonzoso que nosotros seamos en materia negativa, tantas cosas negativas en el tema de desarrollo humano, y nosotros no tengamos más que estar barriendo con estos temas, barriendo debajo de la alfombra, porque aquí hay que estar de acuerdo con todo el mundo. Y los políticos no están para ser graciosos, los políticos están para resolver los problemas de la sociedad. Digo, si usted tiene concepto de estadista, porque si usted lo que es un político que lo que anda buscando es que no le importa lo que pase ni con la niñez ni con la juventud de su país, y a usted lo que le importa son las próximas elecciones, pues usted va a estar tratando de estar feliz y sonriente con todo el mundo. Ahora, cuando a usted le duele un país, que a usted le duele su niñez, que a usted le duele lo que está sucediendo con la violencia, usted toma decisiones por encima de quien sea a favor de una población. Pero eso conlleva quitarse la careta y decirle, no, yo no estoy de acuerdo con Frank, yo no tengo que estar de acuerdo, él tiene una visión, yo tengo la mía. Ahora yo tengo una responsabilidad, que para eso me eligieron. Y está esto, que es el manual de lo que se debe hacer. Esa es la guía de lo que se debe hacer. Hay personas que apostamos al fortalecimiento del Estado social, democrático y de derecho. Hay otros que apuestan a otra cosa, a lo contrario de eso, porque su visión es que la gente sean siervos donde no tengan independencia de pensamiento, porque alguien tiene que decirle cómo deben vestirse, cómo deben actuar y cómo deben ser. Y por eso no creen en la libertad de la gente, sino que la gente tiene que ser rebaño para ellos timoniarlo y decirle cómo tiene que ser la gente. Y así los países no avanzan. Así los países no avanzan. Montados en cosas aéreas en el aire. Y los mayores responsables de que esto no cambie son los políticos. Son los políticos que se ponen careta, patá de gracioso con todo el mundo, porque no tienen compromiso con el país, si no están viendo el siguiente evento electoral. ¿Qué es lo que le importa? No le importa a la gente. ¿A quién le importa de ellos? O de estos farsantes que se suben a tarima a privar y que son santos. Gente que el otro día andaban dando golpe de barriga en canales de televisión y hoy son los representantes de la familia.
¿A quién le quiere poner intención? Señores, esto recuerdo yo que yo presenté, se le presentó, es más, esto está financiado, mire, por el mismo gobierno, mire, vea, CONANI y Presidencia de la República, eso, mira, Presidencia de la República con el acompañamiento, ¿no está bien, Colin? Que ya no vamos. ¿Y qué se hace? Nada, porque no se quiere. La mejor manera de que todo siga igual es el proceso del gatopardismo. Hay gente que vive de la pobreza en este país. Hay instituciones que su mercado es la pobreza y el día que dejen de existir pobres, ellos saben que no van a existir. Y son promotores de pobreza. Y mientras sigamos nosotros con esta mentalidad de que no, yo no puedo pelear con Fran porque el lunes y el martes vamos a seguir viendo el feo espectáculo de muchísimas cosas porque no se tiene el valor ni el compromiso de querer cambiar este estadio de cosas que nosotros estamos viendo. Niñas de 12 y 13 años en las maternidades siendo las primeras que van a dar a luz para continuar ese ciclo de pobreza para ellas, su familia y ese nuevo integrante de ese círculo que es ese bebé que nació, que es de donde entonces salen todos los problemas colaterales que nosotros estamos viendo en esta sociedad y que la falta de coraje y la falta de compromiso con el desarrollo integral no existe, porque es preferible estar de acuerdo y tener a sectores contentos que garantizarle a esos niños un futuro promisorio. Desigualdad, exclusión, pobreza, que es el Estado dominicano, el generador de eso, por querer complacer al grupo. En algún momento tendrá en este país que llegar ese vengador social o ese outsider que diga, aquí el crecimiento tiene que ir a la gente. 50 años de pobreza, 50 años de crecimiento, generando pobreza, exclusión y temas como estos que hemos descrito. Publicidad y ya volvemos con el café de Diario 55. Sandy Filpo, nuestro invitado de hoy de la ASIS, Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. No le cambie, ya volvemos.